Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero, como de costumbre, agradecerle antes que nada el apoyo que nos han seguido brindando y del cual depende la permanencia de este nuevo ensayo periodístico. Bueno, yo quiero referirme hoy, casi por obligación, al tema de la frontera, que ha estado acaparando la opinión pública nacional y la atención de todo el país desde los últimos meses, debido a las tensiones que allí han estado afectando la vida normal de ambos lados de la frontera dominico-haitiana. En la noche de ayer se produjo un incendio en el mercado de Dajabón, que ha impedido que en el día de hoy se haya podido normalizar o comenzar un proceso de normalización del intercambio comercial fronterizo, debido a que se entendía que el gobierno dominicano había flexibilizado algunas medidas a fin de acoger las demandas de muchos comerciantes medianos y pequeños dominicanos de la zona fronteriza, de las 5 provincias fronterizas, que entienden que el cierre aéreo, marítimo y terrestre severo de la frontera dominicana ha estado afectando seriamente la actividad comercial en esa zona, que es la más relegada de toda la provincia o de todo el territorio nacional, olvidada por cuantos gobiernos hemos tenido a lo largo de nuestra vida republicana. Pero el incendio de ese mercado, cuyo origen todavía se desconoce, en las primeras horas del día de hoy, miércoles ya avanzado el día, es evidente que no existen allí condiciones para intentar o comenzar la normalización, por lo menos del intercambio comercial entre los dominicanos y haitianos, como ha venido sucediendo desde tiempos inmemoriales, para llamarlo de una manera. Bueno, la situación en la frontera cada día parece más tensa, es evidente, y luego de aflojar esas tensiones se han ido tensando. Y la verdad es que eso no es muy bueno, porque nos acercamos a un punto en que parecería indicar que lo que se está viviendo en la frontera, las tensiones reinantes en la frontera y en los vínculos bilaterales, son los más críticos desde abril, mayo y septiembre de 1963, en los que nuestros dos países estuvieron a punto, en un tris, de irse prácticamente a una confrontación bélica, con las consecuencias naturales de toda confrontación armada entre dos países. Afortunadamente, en esa oportunidad no se dio, y yo lo voy a explicar más adelante cuáles fueron las causas que motivaron en abril, mayo y septiembre de 1963, hace exactamente ya 60 años, la situación que pudo degenerar en un conflicto armado entre Haití y la República Dominicana. Bueno, yo quiero insistir en que la situación en la frontera luce hoy más tensa que en cualquier otro momento de los últimos meses. Ayer, por ejemplo, el primer ministro haitiano, el señor Ariel Henry, se quejó y atacó muy ácidamente al gobierno dominicano, señalando como inaceptable y hostil la reactivación del canal La Vigía, una obra que el gobierno del presidente Luis Abinader había reactivado como una fórmula para compensar la falta de agua que pudiera derivarse para cultivos dominicanos de la zona fronteriza, e incluso para la zona fronteriza del otro lado para los haitianos, el desvío de las aguas del río Masacre en Haití, por la construcción allí de un canal que supuestamente no estaría dedicado, ese canal, a regar tierras agrícolas, sino a favorecer una potencial y futura explotación aurífera por el descubrimiento de una mina de oro que se estima es tan rica en minerales como la de Pueblo Viejo en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, República Dominicana. Bueno, ni el gobierno de Haití ni el gobierno dominicano han dicho que esa pudiera ser la causa
del desvío del río Masacre o del curso del río Masacre, no del cauce. Y todavía ese desvío no ha provocado los temores o las consecuencias que el gobierno dominicano entienden que se derivarían de esa obra haitiana, que fue comenzada, que comenzó a construirse en 1918, en el 2018, perdón, que se interrumpió por causas forzosas debido al COVID-19 al año siguiente y que se reanudó después del ascenso del presidente Jovenel Moïse, y que se detuvo finalmente en el 2021 con el asesinato del presidente haitiano. Bueno, ningún otro hecho había afectado tanto las relaciones normales entre la República Dominicana y Haití como la construcción de ese pequeño canal, que provocó el cierre fronterizo por parte del gobierno dominicano, la intensificación del proceso de militarización de la zona fronteriza dominicana como una medida de protección para la eventualidad de que las crisis haitianas que ha provocado todas estas tensiones con el predominio de las bandas armadas que son dueñas y señores allí de la vida haitiana, en lo que se entiende más de un 80 o un 90%, principalmente en la capital Puerto Príncipe, y que ha provocado o que ha motivado una demanda o una solicitud del gobierno haitiano, endosada posteriormente por el gobierno dominicano sistemáticamente, para que Naciones Unidas aprobara el envío allí de una fuerza multilateral que enfrente a las bandas haitianas y que prácticamente permita el inicio o el reinicio de un proceso de normalización que dé lugar en poco tiempo o en un tiempo relativamente breve a una normalización que induzca o permita o haga posible la celebración de elecciones en Haití, que sería o es evidentemente una condición básica para un proceso de normalización de la vida institucional en el vecino estado, lo cual sería sumamente importante para la República Dominicana, porque el caos reinante allí evidentemente constituye un malestar creciente en la zona fronteriza, que puede reflejarse indiscutiblemente, si eso llegara a traspasar la frontera, en el caos y en una situación de malestar social aquí en la República Dominicana, donde ya se estima que hay entre 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones de haitianos ilegales en la República Dominicana sin documentación, cuya cifra no ha podido establecerse porque el país no ha contabilizado. Y el censo nacional celebrado el año pasado, que permitió o se creía que permitiría información con relación a la inmigración ilegal en el territorio nacional, no pudo alcanzarse porque el formulario del censo no incluía el tema de la nacionalidad de los extranjeros. De manera pues que yo creo que el calificativo de hostil e inaceptable que el primer ministro haitiano, el señor Ariel Henry, ha hecho contra el gobierno dominicano, evidentemente que va a traer una reacción del presidente Luis Abinader, y lejos de aflojar o contribuir a aflojar las tensiones que existen en la frontera hoy en día, pudiera ser un estimulante para incluso tensarla aún más y incrementarla. De manera pues que yo creo que no parece haber ambiente hoy en día para que el llamado de la Organización de los Estados Unidos para sentar a una misma mesa a delegados de la República Dominicana y Haití para dirimir por medios pacíficos y por el diálogo natural y diplomático el diferente surgido por la construcción del canal en el río Masacre y ahora por la reactivación del canal La Vigía en territorio dominicano por el gobierno del presidente Luis Abinader. No hay ambiente, evidentemente, para una discusión que permita establecer una ruta para subsanar las diferencias e incluso para encontrar una fórmula de mejoramiento y de disminución de las tensiones que hoy existen entre los dos países, y que evidentemente casi siempre cuando eso ocurre en países que comparten una misma frontera,
tiende a agravarse y tiende a crear condiciones de hostilidad que pueden muchas veces provocar confrontaciones con un saldo negativo para las partes. Vamos a hacer una breve pausa y les prometo que al regreso voy a explicarles lo que pasó en 1963 y por qué nuestros dos países, Haití y la República Dominicana, estuvieron a punto de irse a una guerra. Regresamos después de la pausa. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo pop se sueña, al ritmo pop lo logra, al ritmo pop tú ríes, al ritmo pop crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo pop se puede, al ritmo pop vivimos, al ritmo pop celebro, al ritmo pop lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Bien amigos, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Voy a pasar a explicarle hoy, ahora, como les señalé en el segmento anterior, el por qué yo digo que las tensiones que hoy parecen prevalecer en el ambiente fronterizo entre República Dominicana y Haití es la situación fronteriza más crítica que se haya dado en las relaciones entre nuestros dos países desde abril, mayo y septiembre de 1963, es decir, hace 60 años. Paso a decir las razones que sustentan esa opinión. En abril de 1963 hubo un intento de secuestro de los dos hijos del presidente vitalicio de Haití de entonces, el señor François Duvalier, mejor conocido como Papa Doc, que era un presidente vitalicio, que había logrado que el Congreso o Parlamento de su país lo declarara presidente para toda la vida, es decir, mientras vida tuviera. Ese intento de secuestro se dio mientras los dos hijos de Duvalier, la mayor Simone y el más pequeño Jean-Claude, que luego lo sustituyó como presidente vitalicio con el sobrenombre de Baby Doc, por aquello de Papa Doc, el papá, el intento se produjo mientras los hijos de Duvalier, repito, se dirigían al colegio donde recibían clases en horas de la mañana. El intento de secuestro no pudo consumarse, pero hubo un trágico balance. Creo que uno o dos oficiales o guardaespaldas de los hijos del presidente Duvalier resultaron heridos o muertos. Y dentro de las reacciones coléricas que ese hecho desató, el presidente Duvalier ordenó la ocupación violenta de la embajada dominicana en Puerto Príncipe, bajo la creencia de que un teniente de apellido Benoit, que estaba a la espera allí dentro de la embajada de un salvoconducto para salir al exterior como exiliado, había sido el teniente Benoit el autor intelectual de ese intento de secuestro de los hijos del presidente Duvalier. La ocupación violenta de la embajada dominicana, por supuesto, creó una situación de indignación en la República Dominicana, y el presidente de entonces, el profesor Juan Bosch, ordenó que las Fuerzas Armadas Dominicanas atacaran a Haití. Afortunadamente, ese ataque no se dio en medio de un ambiente prácticamente de guerra, porque el gobierno llamó a la reserva, los partidos de oposición echaron a un lado su diferencia con Bosch y se adhirieron al llamado de Juan Bosch de defender la soberanía nacional que había sido atacada y violada en el territorio haitiano. Y ese asunto se dirimió por la intervención de la OEA. Hubo una negociación que duró hasta finales de mayo,
y finalmente las tensiones disminuyeron, aunque no desaparecieron por completo, y volvieron a producirse, a tensarse en septiembre, unos días antes de que se produjera el golpe de Estado con Juan Bosch, cuando hubo una escaramuza militar en la zona fronteriza, y el presidente Bosch fue informado erróneamente de que había sido un intento de soldados haitianos que habían atacado Dajabón y poblaciones dominicanas muy cercanas a la línea fronteriza. Los militares desobedieron o desoyeron o no acataron una orden de Bosch de atacar al Palacio Presidencial por vía aérea haitiano, y decidieron y lo convencieron de que era mejor hacer un viaje de una comisión militar para averiguar primero en la zona fronteriza cuál había sido la naturaleza de los incidentes que allí se habían producido y si realmente se había originado un ataque de fuerzas militares haitianas hacia territorio dominicano. Bueno, se formó una comisión de oficiales de las tres fuerzas armadas, es decir, el ejército, la marina de guerra, como se le conocía entonces, y la aviación militar dominicana, hoy Fuerza Aérea, como también se le conocía entonces, y al regreso vinieron en compañía de un general retirado haitiano, el León Cantave, que se decía que era un adversario entonces de Duvalier, y que Duvalier había acusado al presidente Juan Bosch de permitirle que se entrenara fuerzas haitianas en territorio nacional, lo cual no fue cierto, para atacar Puerto Príncipe y derrocar el gobierno de Duvalier. Bueno, los militares finalmente convencieron a Juan Bosch de que no era necesario tomar medidas militares severas en la frontera porque el ataque que se creía se había cometido no se correspondía con la realidad de los hechos. De todas maneras, Juan Bosch fue derrocado 2 días después por un golpe militar que estuvo muy estrechamente relacionado con ese incidente, porque la posición de Juan Bosch y la reacción de Juan Bosch ante ese incidente terminó por quebrar y disminuir la poca confianza y respeto que los militares tenían hacia el presidente de la República. Y en una oportunidad, en medio de esa crisis, Juan Bosch había ordenado al jefe de la aviación militar que atacara con uno de sus aviones el Palacio Presidencial de Haití. El general jefe de Estado Mayor de la aviación de entonces, el general Miguel Ángel Attila Luna, le pidió al presidente en el Palacio Nacional que le diera la orden por escrito. El presidente se negó y él se negó a aceptarla verbalmente. Esa es una historia que realmente se narra en uno de los capítulos de mi libro, El Golpe de Estado, historia del derrocamiento de Juan Bosch, que se editó por primera vez en 1993, 30 años después, exactamente después del golpe de Estado. Bueno, como ustedes podrán comprender, la situación que se vive hoy en la frontera es muy tensa, no tan tensa como la de 1963, en la que, repito, estuvimos al borde de una confrontación militar entre los dos países, pero sí la más tensa y la más crítica de todas cuanto hemos sufrido o hemos tenido a lo largo de los últimos 30 años en la zona fronteriza. De manera pues que solo queda esperar que las tensiones disminuyan, que el clima áspero que caracteriza hoy en día las relaciones entre los dos países en la frontera, en lo poco que se puede hablar de relaciones porque la frontera está herméticamente cerrada por el gobierno dominicano, y evidentemente eso ha creado muchas tensiones y mucha furia del otro lado, y también ha aumentado la situación de aversión de los dominicanos hacia los haitianos por el problema que representa el refugio o la inmigración ilegal haitiana creciente hacia esta parte de la isla, que desde hace mucho tiempo ha desbordado la capacidad nacional para asimilarla.
bueno, solo cabe esperar que las tensiones se aflojen, que haya un camino o una vía de entendimiento entre los dos países y que la construcción de un pequeño canal en Haití y la reactivación de otro canal, quizás igualmente pequeño en el territorio dominicano, no sea motivo para que estos dos países, Haití y la República Dominicana, rompan relaciones y haya una tensión que realmente haga imposible o muy difícil la vida en la zona fronteriza. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención, espero seguir contando con ella. Así que hasta la próxima.